¿Cuánto? 1200. Ay, no, mija, tú estás para 200 y un pollo. La Catrina ha sido alrededor de los años un importante y representativo símbolo para los mexicanos, relacionado al Día de Muertos. Es un personaje cuyo origen data de 1912, en plena Revolución Mexicana, en un México donde existía una desigualdad de clases y discriminación a los pueblos indígenas. La Catrina, o como originalmente fue conocida, la Calavera Garbancera, señalaba de manera irónica la desigualdad que vivían las personas y a esos quienes negaban sus raíces indígenas. Es curioso cómo este estigma se sigue repitiendo aún en nuestros días, porque como nos han demostrado, quien no sepa su historia está destinado a repetirla. Hola, ¡Oli! ¿qué tal? Mi nombre es Uriel. Gracias por acompañarme. En esta ocasión vamos a platicar de un tema que traigo bien atorado y es un cuestionamiento que realmente me hago, de esas veces que te genera mucha ansiedad no poder controlar tu entorno. La verdad no es tan grave, pero es acerca de la figura de la Catrina y cómo en la actualidad se ha ido transformando este concepto. Y lo voy a relacionar a nuestra sociedad y en especial a un fandom al cual yo pertenezco. Como pueden observar en sus pantallas, estoy realizando un dibujito del Día de Muertos y quise representar a Esquelita de Monster High, uno de mis personajes favoritos. Y para adentrarnos más en la conversación, me gustaría contarles un poquito de este personaje y el impacto que tuvo en aquellos años y en la actualidad. En el universo de Monster High, Esquelita Calaveras es un personaje originario de Héxico, México en el mundo de Monster High. Esquelita es una chica no viva de 15 años, hija de los esqueletos, siendo una diseñadora y amante de la moda, y con esta misma representa su cultura y sus tradiciones. Obviamente es muy cercana a su familia, pero como vimos en su primera aparición en Escariz, película del 2012, decide emprender un viaje en busca de convertirse en una diseñadora reconocida. El diseño original de Esquelita fue hecho por Natalie Villegas, una de las principales diseñadoras de ese entonces de Monster High, inspirada en su herencia cultural, ya que era una persona mexicoamericana. No hace falta mencionar que Esquelita es un personaje inspirado en el Día de Muertos, y me gustaría que tuviéramos un recorrido por encimita por la historia de México, para entender más esta tradición y estas costumbres. El Día de Muertos tiene sus orígenes en el periodo prehispánico, antes de la colonización. En ese entonces México se llamaba Tenochtitlán. Culturas como la azteca o la mexica abarcaban parte del territorio. Estos grupos de personas tenían una civilización completa, con ritos, tradiciones y sistema de creencias, basados en el ciclo natural de las cosas. Por obvias razones tenían mucha conexión con la pérdida de seres queridos, realizando rituales para protegerlos en el más allá, porque después de morir se creía que las almas atravesarían el Mictlán, recorriendo un camino con varios desafíos para al final tener el descanso eterno. Se tiene registro que también hacían ritos y sacrificios para venerar a sus dioses, tales como Mictlantecuhtli, dios azteca de la muerte y del inframundo. A partir del año 1521, hubo un hecho que cambió la historia como la conocían estas civilizaciones: la caída de Tenochtitlán a manos de la corona española. En 1519, Hernán Cortés y sus soldados llegaron al territorio en busca de poder y riquezas. Con ayuda de Moctezuma II, rápidamente tomaron el control de la región. Sin embargo, Cortés traicionó a Moctezuma, tomando el poder de todo el territorio. Claro, implementando nuevas tecnologías y prácticas agrícolas a la región, sin olvidar que la corona española fue responsable de la caída del imperio de Tenochtitlán, aprovechándose de la mano de obra indígena y borrando parte de su cultura, obligándolos incluso a olvidarse de sus dioses con adoctrinamiento religioso forzado y aprender español. Esto trajo una mezcla de culturas, porque aunque casi no existían rastros de las civilizaciones antiguas, la gente que aún sobrevivió se tuvo que adaptar a la corona, pero aún así recordaban sus tradiciones y creencias. Los españoles celebraban el Día de los Fieles Difuntos, el 1 y el 2 de noviembre, una fecha para conmemorar a los difuntos de manera religiosa. Obviamente, al traer esta religión a Nueva España, México en ese entonces, las personas comenzaron a apropiarse de ella, mezclándolas con las creencias que ya tenían. Un hecho curioso que me gustaría mencionar es que ¿sabían que las civilizaciones antiguas tenían una diosa llamada Tonantzin? Se creía que era la madre y protectora de todos, diosa de la fertilidad, la vida, la muerte y la resurrección. En el momento de la colonización, los españoles asociaron a Tonantzin con la Virgen María, fusionando ambas deidades.
Este hecho se me hace muy curioso. Siento que es un precedente de todo el adoctrinamiento religioso forzoso que tenían, deformando y borrando su sistema de creencias y cultura. Después de este periodo, México, en el año 1821, tuvo su independencia a manos de Miguel Hidalgo y demás personajes históricos, derrocando así a la corona española. Esto dejó una gran huella a todo el pueblo mexicano, vulnerando así a toda su población, marcando una gran diferencia en el sistema de castas y dejando un estigma a las comunidades indígenas. A inicios de 1900, México pasaba por el periodo llamado el Porfiriato, entrando a un estado de dictadura que duró un lapso aproximadamente de 34 años, a manos de Porfirio Díaz. Claramente esto no tenía contento al pueblo mexicano, porque el gobierno de Porfirio era autoritarista, corrupto, utilizaba las fuerzas civiles contra la población y sin dejar de lado la desigualdad económica y social, lo cual llevó a levantarse en armas para un segundo derrocamiento contra el gobierno, que se extendió hasta 1920, dejando muchas heridas y estigmas en la sociedad mexicana. Durante este periodo, José Guadalupe Posada trabajaba para el diario La Patria, donde publicó sus primeros trabajos donde representaba calaveras, estas mismas siendo una crítica a los problemas de la sociedad mexicana, recordándonos que al final del día, la muerte es lo único que tenemos en común. En 1912 realizó su gran trabajo, La Calavera Garbancera, haciendo una crítica a quienes negaban sus raíces indígenas y decidían vender garbanzo en vez de maíz para aparentar un mejor estatus, y asimismo denigrar a quienes tuvieran rasgos indígenas. Estas personas decidían vestir ropas elegantes y fingir algo que no eran. El pueblo mexicano estaba en los huesos, y aún así, en ese entonces, entre ellos mismos se señalaban por motivos equivocados. Su nombre, La Catrina, fue dado por un reconocido pintor, Diego Rivera, quien no fue hasta que decidió pintarla en un mural llamado Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, dándole su característico vestido elegante y su sombrero, convirtiéndose automáticamente en uno de los símbolos más representativos del Día de Muertos, para recordarnos en nuestros días que todos somos iguales. Y se preguntarán, Uriel, ¿qué tiene que ver todo esto con Esquelita? Obviamente siendo un personaje gringo hecho solo para vender muñecas. Pues me parece interesante que muchos de los prejuicios que tenemos sobre las personas vengan desde hace muchos años atrás. Aunque en la actualidad siguen existiendo las guerras y las dictaduras, también existen espacios en los cuales podemos compartir nuestra opinión, dándole la oportunidad a cada uno de nosotros de tener el poder mediático de que algo crezca o se destruya. Considero que las redes sociales son un buen espacio para compartir información. Desafortunadamente siento que en internet se pueden encontrar opiniones poco empáticas. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. ¡Ay, llora! El fandom de Monster High se caracteriza por ser un espacio donde las diferencias son lo que te hacen especial. Porque al final del día todos somos diversos, pero siento que allá afuera hay muchas personas las cuales siguen sin entender ese mensaje y los valores que Monster High enseña. Y es triste porque una vez más siguen perpetuando esa misma violencia que por los años se ha luchado por erradicar. ¿Saben qué es lo más curioso? La mayoría de espacios de Monster High están llenos de personas queer y mujeres. Y sí, el ser una comunidad vulnerable no te exenta de ser el agresor de otra persona. Por ejemplo, con el inicio de la generación número 3 de Monster High, las opiniones se comenzaron a dividir. Dejando de lado los rediseños, los personajes se caracterizaban por ser mucho más diversos e inclusivos. Características tales como diversidad sexual y de identidad, hablando de personas trans y no binarias, diferentes tipos de cuerpo, autismo, la importancia de la salud mental, cómo desarrollar relaciones sanas, la multiculturalidad de los personajes, respetando su cultura sin estereotipos, entre muchos otros. Obviamente esto abrió paso a muchos comentarios y críticas negativas, exponiendo que es una comunidad que aunque esté lleno de grupos socialmente discriminados, ellos mismos siguen perpetuando la misma violencia de la cual se les ha señalado. Se me hace muy tonto eso, porque seamos honestos, todos en algún momento fuimos discriminados y no se siente bonito. No entiendo cómo día a día viven con este prejuicio y tengan el descaro de señalar a los demás por su forma de vida. Porque Monster High es más que adolescentes monstruos fashionista. Desde 2010
Se nos ha enseñado que Monster High es un espacio para hablar de temas los cuales no suelen ser expuestos. Hablar sobre las diferencias, que no importa de dónde vengas o quién seas, merece ser tratado con respeto. Qué irónico, ¿no? Las personas a veces desconocen el origen de sus tradiciones, incluyendo sus prejuicios que se han generado a lo largo de la historia. Esquelita, siendo uno de los personajes más populares y siendo inspirada en uno de los elementos más icónicos de Día de Muertos, representa esa desigualdad que aún perdura hasta nuestros días. Porque debemos acabar con esa violencia que día a día continúa replicándose. La homofobia, transfobia, racismo, xenofobia, misoginia, gordofobia son ejemplos de una línea de pensamiento equivocada, porque viene desde la ignorancia y el no cuestionarnos nuestras ideas. Aunque seas una persona discriminada sistemáticamente, no te exenta de agredir a otras personas. Y una vez más se repite una y otra vez la misma historia, donde no hay aprendizaje ni cuestionamiento. Tenemos la oportunidad de ver el pasado y no cometer los mismos errores, recordándonos una vez más que ante la muerte todos somos iguales.